Entonces, nosotros ya estuvimos definiendo o estuvimos analizando cómo se conforma el estator de nuestra máquina. Y dijimos que nosotros vamos a tener en el estator, estemos hablando de una máquina sincrónica o de una máquina asincrónica, vamos a estar hablando de un estator donde van a estar contenidas 3 bobinados, y esos bobinados van a estar desfasados uno de otros 120 grados eléctricos. Y fíjense que estoy haciendo el hincapié en los 120 grados eléctricos. Nosotros, ustedes ya hemos estado estudiando que cuando hablamos de corrientes alternas trifásicas, ya hemos estado hablando cuando veíamos las conexiones triángulo y estrella y demás, que vamos a estar utilizándolas acá en algún punto. Ya estuvimos hablando que cada una de las fases quedaron representadas por un vector desfasado del otro 120 grados. Y siempre cuando hablamos de grados, en este caso de los vectores, hablamos de grados eléctricos, no estamos hablando de grados geométricos. Por eso recién mi insistencia en que no se imaginen que el motor tiene un bobinado acá, a 120 grados tiene otro bobinado y a 120 grados tiene otro bobinado. O sea, eso constructivamente no es así. Yo tengo 3 bobinados que se están superponiendo entre ellos. Lo que sí van a estar desfasados entre sí son las ondas que corresponden a cada una de esas tensiones que intervienen en cada una de las fases, que son los vectores o fasores que nosotros utilizamos para representar estas tensiones trifásicas. Entonces, esto que tienen ahí representado es un esquema en donde hay 3 bobinados desfasados 120 grados eléctricos. No quiere decir que físicamente nosotros en nuestra máquina tengamos eso que está representado. Esto es un esquema. Bien, entonces nosotros vamos a tener 3 bobinados. Cada uno de esos bobinados va a tener un determinado número de vueltas. Cuando circule una corriente por cada uno de esos bobinados, cada uno de ellos va a producir una determinada fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz que se va a producir en función del largo del polo por el cual está siendo, o va a estar recorriendo esta corriente, va a generar una determinada inducción magnética. Una determinada intensidad de campo magnético. Con esa intensidad de campo magnético y la permeabilidad del material, yo voy a tener la inducción. Y en función del área, voy a tener el flujo que se va a generar en cada una de esas fases. Como ese flujo que se genera en cada una de las fases, en definitiva, está siendo generado por la corriente que está circulando por esas bobinas, yo voy a tener como resultado de eso 3 flujos que, si bien van a tener la misma función, porque sigue siendo la función corriente, esos flujos van a seguir estando en fase con la corriente que lo genere, pero cada uno de esos flujos generados, al igual que las corrientes, van a estar desfasados uno de otros 120 grados. Quiere decir que esto que yo les estoy comentando es esto que tienen representado acá en la parte inferior de esta filmina. Yo voy a tener un flujo en la fase R, dado por el valor del flujo máximo por el seno de omega t. En la fase S, como la corriente que induce el flujo de la fase S está desfasada del anterior 120 grados, yo voy a tener ahora un flujo en la fase S que va a ser igual al flujo máximo S por el seno de omega t menos 120. Y bueno, lo mismo pasará con el flujo en la fase T. Voy a tener un flujo que va a estar desfasado de los anteriores 120 grados. Es decir, que voy a tener 3 flujos como los que tienen representados allí en ese gráfico. Entonces, si yo tengo 3 flujos magnéticos que están presentes al mismo tiempo e interactuando entre sí, ¿qué va a pasar?
¿Qué suponen que va a pasar? No va a decaer el flujo tanto. ¿Por qué me decís eso? Y porque cuando está cayendo uno, crece el otro. Entonces, ¿qué significa si me pudieras resumir eso que me estás diciendo? ¿Qué va a pasar entre los tres flujos? Y más o menos se van a mantener constantes, creo. Ah, ahí va. Pero a ver, eso que vos me estás diciendo sale de hacer un análisis que es si tengo tres flujos que están interactuando entre sí, quiere decir que yo tengo que sumar lo que pasa entre los tres flujos para encontrar un flujo resultante. Claro. Entonces, si yo tengo tres flujos que están interactuando entre sí, lo primero, antes de llegar a esto que vos me estabas diciendo, lo primero que voy a imaginar es que, bueno, listo, si tengo tres flujos magnéticos que están interactuando, en definitiva voy a tener después de esa interacción un flujo resultante. ¿Cómo va a ser ese flujo resultante? No sé todavía cómo va a ser, pero sí que voy a tener un flujo resultante. No sé si se va a mantener constante, si va a variar, si se va a modificar. Por ahora no lo sé, pero sí puedo decir que voy a tener un campo resultante. Ese campo resultante es lo que nosotros denominamos campo rotante. Y es lo que nos proponemos demostrar ahora de cómo va a ser ese campo rotante. Entonces, no perdamos de vista el objetivo. Estamos hablando de un campo magnético que se va a estar generando en la parte estatórica de la máquina. Y este campo está presente, sea una máquina sincrónica o sea una máquina síncrona. Entonces, para hacer el estudio de esto, lo que vamos a hacer es analizar tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Y fíjense que nosotros no los tomamos en cualquier lado, sino que tomamos a cada uno de ellos a una diferencia entre sí de 30 grados. Y eso ya van a ver que tiene un porqué. Bien, fíjense, en el instante A, yo voy a tener que el flujo R tiene el valor máximo, vale 1. Mientras que los flujos S y T valen menos un medio. En el instante B, phi sub R ahora decayó a raíz de 3 sobre 2. Phi sub S ahora se hizo 0. Y phi sub T vale menos raíz de 3 sobre 2. Y en el último instante, en el C, phi sub S y phi sub R valen un medio. Mientras que phi sub T vale menos 1. Entonces, para encontrar el campo resultante en cada uno de estos tres instantes, lo que tenemos que hacer es sumar vectorialmente cada uno de estos flujos. Veamos qué pasa en el punto A. Fíjense, en el punto A dijimos que el flujo R era igual al flujo máximo, valía 1, phi sub S y phi sub T valían menos un medio del flujo máximo. Entonces, si yo hago la suma vectorial de phi sub R, que vale 1, y de phi sub T y phi sub S, que valen menos un medio, le sumo menos un medio a phi sub R, le sumo menos un medio a phi sub S, y voy a obtener el campo resultante. Entonces, lo que voy a estar obteniendo, que el campo resultante en este caso, va a ser un vector que va a tener esta dirección, y si resuelvo trigonométricamente esta suma, voy a encontrar que el campo resultante en módulo vale 1,5 veces el valor de flujo. ¿Qué es lo que obtuve? Nada. Por ahora lo único que sé que en ese instante el campo resultante
vale 1,5 veces el valor del flujo máximo y que para ese instante que estoy considerando tiene esa dirección. Veamos qué pasa en el punto siguiente, en el punto B. Punto B, recuerden que es un punto que yo lo tomé a 30 grados del punto A. Entonces, en el punto B, nosotros teníamos que phi sub R era raíz de 3 sobre 2 del flujo máximo, phi sub S es igual a 0, y phi sub T es menos raíz de 3 sobre 2 por el flujo máximo. Sumamos vectorialmente, hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿y qué me encuentro? Sumo raíz de 3 sobre 2 de phi sub R, le sumo menos raíz de 3 sobre 2 de phi sub T, y obtengo el flujo resultante. Fíjense, ya encuentro ahora que la posición que tiene mi campo resultante ya no es más la misma que en el punto anterior, sino que ahora rotó. Y rotó 30 grados. Y el módulo que tengo en este otro punto, fíjense, si yo resuelvo trigonométricamente esta suma, voy a encontrar que el flujo resultante es igual a 1,5 veces el valor del flujo. Ya una cuestión que me llama la atención. Vuelve a repetirse el mismo módulo del caso anterior. Entonces, ya puedo empezar a pensar que es un campo que se está moviendo porque se ha desplazado y aparte lo está haciendo con un módulo constante. No cambió el módulo. Pero bueno, veamos qué pasa en el tercer punto. En el tercer punto dijimos que ahora phi sub R vale 0,5 de flujo máximo, phi sub S vale 0,5 del flujo máximo, y phi sub T menos 1 del flujo máximo. Es decir, son estos tres vectores. Yo los sumo, menos phi sub T, le sumo un medio del flujo máximo de phi sub R y le sumo un medio del flujo phi sub S. Y obtengo el flujo resultante. ¿Con qué me encuentro? Con que nuevamente se ha desplazado 30 grados y nuevamente el valor del módulo del flujo sigue siendo 1,5 veces el valor del flujo máximo. ¿Qué es lo que me permite entonces concluir? Que es un campo que se está moviendo con módulo y velocidad constantes. Entonces, este campo es el que nosotros denominamos campo rotante. Lo del módulo constante, bueno, lo pude certificar porque en los 3 puntos que yo tomé, pude encontrar que siempre el módulo es el mismo. Y la velocidad, ¿por qué puedo encontrar o por qué puedo certificar que es constante? Porque en el mismo espacio de tiempo avanzó, en el mismo intervalo de tiempo avanzó un mismo espacio. Por eso que tomé 3 puntos equidistantes, para analizar qué es lo que pasaba. Entonces, la interacción de 3 flujos, en este caso alternados, desfasados, 120 grados uno de otros, producen un flujo que tiene las características de ser un campo magnético rotante de velocidad y módulo constante. Esto es lo que nosotros vamos a tener como campo magnético en el estator de nuestra máquina. El valor de esa velocidad de giro que tiene ese vector está dado por esta ecuación. Ns es la que nosotros denominamos velocidad de sincronismo. Velocidad de sincronismo. Y es la velocidad en la cual se va a estar moviendo el campo rotante. Esa velocidad depende de una constante que es 60. Esa constante es para que esa velocidad me dé en RPM.
de f, que es la frecuencia que va a tener la onda, y p, que es el número de pares de polos. El número de pares de polos. Entonces, fíjense que la velocidad del campo rotante no depende de la carga. Depende de parámetros como son la frecuencia y el número de pares de polos. La frecuencia es la frecuencia de red, son nuestros 50 Hz. Y los pares de polos tienen que ver con los aspectos constructivos de la máquina. De ahí, como ustedes podrán observar, que no es tan sencillo variar la velocidad en una máquina de este tipo. Cuando nosotros veíamos máquinas de corriente continua, ya ahí estábamos haciendo alarde de lo sencillo que era regular la velocidad en este tipo de máquinas. En cambio, en las de alterna es bastante más complejo. Yo lo podría hacer modificando la frecuencia de la máquina. Para eso vienen los que ahora se conocen y son ya de uso bastante generalizado, que son los variadores de frecuencia. Pero hasta hace unos años atrás no teníamos esa tecnología y no lo podíamos hacer, era bastante complejo. Entonces, esta velocidad, que es la velocidad de sincronismo, es la velocidad del campo rotante. Que no necesariamente esa velocidad del campo rotante va a ser la misma que va a tener el eje de la máquina. Entonces, cuando esas velocidades son distintas, estamos en presencia de una máquina asincrónica. Cuando la velocidad del eje coincide con la del campo rotante, estamos en el caso de una máquina síncrona. Cuando hay una diferencia de velocidades, ya lo vamos a estar hablando en la clase que viene, cuando hay una diferencia de velocidades, esa diferencia es la que se denomina deslizamiento o resbalamiento. Pero ya lo vamos a estar estudiando la próxima clase. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? ¿Ha sido claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá es donde pensaba llegar hoy. Esto es lo que me interesaba ver. O sea que no íbamos tampoco a avanzar tanto en la primera clase para no perderlos. La clase que viene vamos a seguir entonces avanzando con estas máquinas. Y les recuerdo entonces que hemos fijado para el día 27 nuestro primer parcial. La clase previa, el día 20, vamos a hacer una clase de consulta. Y las clases que nos queden hasta llegar a la del 20, vamos a seguir avanzando con este tipo de... Son las últimas. Después ya empezaremos a ver las unidades 3 y 4 de la materia, que tiene que ver con la parte de redes y la parte de luminosidad. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, si todo ha sido, por lo menos, se ha entendido, los voy a ir dejando. Nos vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Y bueno, lo que es definiciones sobre el parcial o no, eso ya lo vamos a definir más sobre la fecha. Seguramente en la última semana, ahí ya les podré dar una definición de cómo va a ser el parcial. Por ahora lo importante es que se pongan a estudiar, de manera que podamos aprovechar, si hacemos esa clase de consulta, para evacuar las dudas que tengan, y bueno, los que quieran aprovechar para rendir la parte teórica, lo van a hacer. ¿Está? Buenísimo, profe. Profe, gracias. ¿Listo? Después, si nos puede pasar el link con la grabación. Va a estar cargada donde están todas las otras también. Así que va a seguir estando en esa misma carpeta de Dropbox. Yo ya no sé si lo hago hoy o mañana, pero ya les paso después todos los archivos también en esa carpeta. Así que van a tener todo bueno. Buenísimo, muchas gracias, profe. Listo, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense mucho. Vamos. Les mando un abrazo. Chau, chau.